Muy buenos días, el tema de hoy es sendas de justicia. Vamos al Salmo 23, verso 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sendas de justicia. Encontramos un salmo insignia en el cual la mayoría de personas, algunos lo conocen, otros lo saben de memoria, otros los hablan, otros lo predican, pero muchas veces no lo tienen en cuenta para circunstancias, situaciones en las cuales están viviendo, están pasando. Pero, ¿qué nos habla el Señor? Sendas de justicia. Significa que Dios restaura al creyente cuando está agotado, cuando está perdido, afligido, oprimido, pero también conforta, restaura, renueva, redime, libera, sana, santifica y lo dirige hacia una vida recta, sendas de justicia, para honrar su propia reputación. Quiere dar a entender que el Señor es fiel en el cual viene y conforta, renueva y restaura. Una restauración ¿qué tiene que ver o qué implica? Devolver la fuerza, sanar heridas emocionales, traer de vuelta al creyente si se ha desviado como una persona o una oveja perdida. Y en esa función tiene que ver el pastor. Por eso este salmo insignia del pastor, el pastor de las ovejas. Pero como el Señor aquí nos habla que por sendas de justicia me guiará por su nombre. Y esas sendas de justicia el Señor busca que la persona vuelva, sea restaurada, pero también de pronto personas que están también en los caminos del Señor, pero que de pronto están afligidos, oprimidos, angustiados, o han sufrido de pronto algún rechazo, alguna circunstancia, situación difícil en el liderazgo, en el ministerio, con los discípulos, con el pastor, de pronto con la congregación, de pronto en la familia, en el entorno, en el cual no lo entienden, que está guiando a otras personas, y el Señor quiere entrar esa restauración, ese cambio desde el corazón. Por eso me guiará por sendas de justicia, pero también da dirección. Y el Señor dirige intencionalmente la vida de cada una de las personas hacia decisiones correctas, pero decisiones correctas, morales y seguras, alineadas en la voluntad del Señor. Una voluntad firme, constante, determinante, seguro, confiado. Pero es cuando la persona realmente quiere ser guiado, quiere ser orientado como ese pastor, ya que yo encontraba aquí en este salmo insignia como el Señor lleva a David a llamar el Señor mi pastor. Un hombre que prácticamente fue formado en el campo. Él era el que cuidaba las ovejas de su padre. Y las cuidaba, dice que inclusive cuando venía un oso o un león a atacar a sus ovejas, había momentos en cual David atacaba como una fiera sobre esos leones o ese oso, y dice que aún le abría la jeta al animal para sacar las ovejas de la jeta del animal. O sea, prácticamente las defendía. Y aquí cuando él habla sobre esta parte del Señor en mi pastor, es cuando realmente el Señor viene y nos da claridad que el Señor sí quiere confortar mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esas sendas de justicia son en el Señor, no como algunas personas que pronto que el Señor haga justicia, es que esta persona me hizo esto, me hizo lo otro. Muchas veces hacemos oraciones airados, cegados, enardecidos, pero es el Señor el que quiere hacer justicia con usted y conmigo. Pero es también poderle decir al Señor, llévame por sendas de justicia, independientemente de lo que me hayan hecho o no me hayan hecho, y es poderme guiar, dejar guiar y orientar por lo que el Señor quiere hacer a través de mi vida, por esas sendas de justicia, y encontramos claridad y convicción de lo que el Señor quiere abrir a través de nuestras vidas, y cómo nos quiere llevar una transformación en los pensamientos, en el carácter. Y es donde el Señor nos quiere conducir y llevar en el curso de su conducta. Una palabra de justicia quiere decir que usted y yo debemos adherirnos a normas morales como la honestidad, la justicia y la rectitud, al igual que un pastor guía a sus ovejas por el camino correcto. El Señor nos conduce eficazmente al pueblo a una senda correcta mediante su conocimiento. Cada vez que usted y yo entramos a buscar la palabra del Señor, viene el Señor y nos da claridad cómo debemos obrar y actuar acorde a la circunstancia o situación que estemos viviendo. Y eso lo habla muy claro en el Salmo 19:7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Es una ley en la cual usted y mí nos lleva a ser perfectos. Su palabra, su conocimiento, su entendimiento. Si realmente nosotros buscáramos ese entendimiento y conocimiento a la luz de las Escrituras, le aseguro que andaríamos en la senda correcta, en esa justicia perfecta en el Señor, en Cristo Jesús. Y asimismo el Señor nos defendería, como lo habla este salmo, que Él es mi pastor, pero asimismo Él nos daría la victoria en cualquier circunstancia. Pero dice que convierte el alma, y precisamente convierte el alma donde hay frustración,
ansiedad, depresión, inseguridad, temor. Por eso dice la senda de la justicia, lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y ese testimonio lo podemos encontrar en la palabra, buscando su entendimiento, pero que el Señor nos dé revelación. ¿Cómo puedo yo obrar en ese testimonio para hacer testimonio hacia otras personas? Y que es lo que el Señor quiere obrar a través de mi vida. Que hay cosas que yo de pronto todavía tengo que no he podido entregar o no he querido renunciar, pero como que viene un momento dado en que yo necesito una cambio, una transformación en el Señor, y que el Señor me lleve a entender qué es lo que Él me quiere hablar y decir a mí. Mire lo que nos habla en Isaías 63, 11 al 14. Dice: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Aún el Señor pastoreaba a su pueblo, ese pueblo rebelde, terco, desobediente, que el Señor usó a Moisés para sacar de Egipto, para llevarlo a la tierra prometida, Canaán. Pero mire cómo el Señor habla aquí de Moisés como el pastor. Ese pastor en cual el Señor lo enseñó a guiar a ese pueblo. Ya que encontramos también que Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Labán, que cómo las cuidaba y que él era el que pastoreaba sus ovejas, esas ovejas. Y aquí el Señor usa a Moisés para guiar a este pueblo. Y guiar a ese pueblo, y cómo le enseña, que dice: se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Moisés. ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? En Moisés. El que le guió por la diestra de Moisés en el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el Señor Jesús, el Rey de gloria, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Ahí es donde el Señor pastoreó. Este pueblo en el cual el Señor pastoreó, lo guió, lo orientó. Nunca podrá decir ese pueblo que no tuvo un pastor. Ese pastor el cual el Señor inclusive le hablaba en la nube de gloria a Moisés para saber cómo guiar ese pueblo. Pero aquí, como David también nos habla, que ese buen pastor es el Señor Jesús. Y ese buen pastor es el que el Señor nos quiere llevar a conocerlo a usted y a mí. Y cómo podemos entender qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros por esas sendas de justicia. Qué circunstancias, situaciones está viviendo usted, en la cual de pronto está viviendo situaciones en las cuales busca al Señor para que el Señor lo guíe y lo oriente para poder entender qué debe hacer. Por eso, como lo habla en Romanos capítulo 8, verso 14. Y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Será que usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios? ¿O tomamos decisiones y después llamamos a Dios para que nos ayude, el Espíritu Santo? Ayúdame en esta circunstancia, ayúdame a salir de este problema, cuando ni siquiera lo invitamos para que nos guiara y nos orientara? Si debemos hacer esto, no debemos hacer lo otro, o si estamos obrando bien, estamos obrando mal. ¿Cómo estamos haciendo? Y por eso muchas veces que las sendas de justicia sí están obrando a mi favor. ¿Y dónde está Dios? Pero miren lo que me está pasando. Pero no miramos que a veces somos tercos, desobedientes y hacemos las cosas a nuestro cómodo sin buscar primeramente la dirección del Señor. Ahí es donde vemos cómo el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a poderlo entender. Dios hace todo esto por amor de su nombre, o en otras palabras, para dar honor y gloria al nombre del Rey de Gloria. Ya que en el pueblo encontramos el pueblo de Israel, como el Señor obró a través de este pueblo, pero de una manera sobrenatural. De una manera sobrenatural en la cual el Señor lo llevó a guiar y orientar a este pueblo. Y es el Señor que nos habla a través de este salmo, un salmo en el cual nos da a entender los planes del Señor. Por eso cuando miramos en el salmo, inclusive en el salmo 5, en el verso 8, y nos dice: guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Y es precisamente cuando una persona vive situaciones difíciles, de pronto usted se metió en una circunstancia, una situación, un negocio, un proyecto, algo que usted no debía haberlo hecho, pero cuando ya estaba metido, como dicen algunos, metió las patas, ahí sí va a buscar respuesta, a buscar dirección y cómo debo salir de ese problema. Pero acá habla inclusive: guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Y ese camino es el que el Señor quiere guiarnos a usted y a mí por esas sendas de justicia. Pero luego recuerdo, no es nuestra justicia, la justicia del Señor, el cual nos da paz,
seguridad, confianza, libertad. Por eso es lo que estábamos leyendo en el comienzo, y es como el Señor nos guiará y dirige intencionalmente la vida hacia decisiones correctas, un significado en cómo el Señor quiere darnos esa paz, esa seguridad, y guía a Dios y nos basa en el mérito humano, sino en un carácter fiel, santo y amoroso, dirigido por el Espíritu de Dios. Pero hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo andemos por esas sendas de justicia. Y lo invito para que usted trabaje, medite, estudie este Salmo 23. Y le aseguro que el Señor lo llevará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No por su amor, es por amor, por su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tiene por usted y por mí en Cristo Jesús.